nombre es Soledad Acuña, tengo 39 años, soy de Argentina, Buenos Aires, especialmente del Partido de la Costa. Mi tipo de testimonio es de restauración personal. Mi proceso empezó en febrero de este año. Mi esposo se fue el año pasado de la casa, pero porque yo lo eché, pero este año, en febrero exactamente, empezó mi proceso cuando volví al Señor. ¿Por qué digo que fue en febrero? Porque fue donde una noche, sumergida en la soledad, en la depresión, porque sufría de depresión, de tristeza, tanto así que tomaba pastillas antidepresivas y pastillas para dormir. El Señor se manifestó en mi vida, en el cuarto de mi habitación. Y fue algo sobrenatural. Sentir que el mismo Señor Jesucristo vino a sacarme del fango, como dice. Esa noche, haberme dado cuenta que se había destruido todo, porque soy una mujer que de los 15 años está dentro de una iglesia evangélica. Tal vez me aparté un montón de veces, pero conocía de los 15 años, de oído conocía al Señor. Formé mi familia dentro del Evangelio, tuve mis hijos, me casé, servíamos al Señor con mi esposo, un varón que amaba a Dios, un varón que el Señor lo usaba tremendamente en liberación, un varón tremendo de Dios. Algo que me enseñó la palabra es que siempre me comporté como la mujer necia. Y esa noche el Señor me mostró, en su infinito amor y misericordia, Él se manifestó en mi vida, entró en mi habitación, me abrazó y me consoló en el momento más duro que estaba pasando. En el momento que pensaba que todo se terminaba, que nada tenía sentido, vino Jesús a rescatarme. Esa noche sentí que alguien entró en mi habitación, me abrazó. Me quise asustar porque era una experiencia que estaba viviendo y nunca había vivido. Sentí una paz sobrenatural en ese momento. Y algo que me dijo, soy yo. Lloré tanto cuando sentí esa paz y esa voz que me dijo, tranquila, soy yo. Que lloré tanto, me arrojé en sus brazos, en esos brazos que me abrazaban, y lloré tanto. El Señor en su infinito amor y misericordia me mostró una pantalla en lo espiritual donde empecé a ver todos mis errores, porque yo solamente veía los errores de mi esposo, que era un varón que me amaba, que me cuidaba, que fue un regalo de parte de Dios para mí, pero no lo supe cuidar, así tal cual fue que lo eché de mi casa. El Señor me empezó a mostrar todo, me empezó a mostrar mi vida desde que lo conocí a mi esposo, me enseñó a cerrar puertas, a orar en esa noche. Después que estuve no sé cuántas horas llorando, orando en su presencia, siento como que me dice, agarra el celular y busca restauración matrimonial. Y yo digo, entro, con el cual me lleva a esta página en YouTube. Empecé a mirar videos. No sabía que existía la restauración matrimonial, sinceramente no sabía. Empecé a ver testimonio, empecé a entender por donde el Señor me quería llevar, aunque yo había decidido separarme, yo había decidido terminar con todo, con una relación de casi 20 años, porque me junté muy joven con mi esposo, de los 17 años que estoy con él. El Señor me fue guiando, mirando videos, creo que fue un comentario y descubrí un teléfono y escribí, y así entré a este grupo. En los testimonios que vi, muchos testimonios más, después empecé a ver, hablaba mucho de enfocarnos en la restauración personal. Entonces me empecé a enfocar en mi restauración personal. Empecé a buscar del Señor para que me sanara a mí. Empecé a buscar al Señor para que me cambiara a mí, porque muchas veces oramos y queremos que lo cambie al otro, ¿no? Empecé a ayunar, sentía de ayunar, ayuné. En los años que conocía el Evangelio, ¿no? Siempre ayunaba y oraba, pero nunca en mi vida había leído la palabra. Todo lo que sabía de oído o por mirar prédica, porque me gustaba mucho mirar prédica, pero nunca me senté a leer su palabra. Con el cual en este proceso me devoré la Biblia
Era una sed, un hambre desesperada que tenía de leer su palabra. El Señor empezó a sanar mi interior, empezó a sanarme. Sí hubo momentos duros, difíciles, que lloraba, me partía al medio, pero corría a su presencia. Aprendí a depender del Señor. Aprendí a depender de Él en todos los sentidos. Había intentado suicidarme muchas veces. La última vez intenté suicidarme porque es verdad que el diablo viene a matar, rotar y destruir. Me había venido a acusar diciendo, mira cómo está tu familia, mira, fracasaste en esto, en esto. Y me acuerdo que me llevaron al hospital, me habían llevado, me hicieron lavaje de estómago, yo pedí que me soltaran porque no quería estar ahí, porque yo anteriormente estuve 2 veces internada en salud mental, porque según los psicólogos yo sufría violencia de género y me habían como incentivado a denunciar a mi esposo, con el cual el Señor nunca permitió en su infinito amor y misericordia. Mi esposo me había hecho una denuncia en el DINAF, con el cual me citaron, fui con mis 2 menores, me ve una psicóloga que ya me conocía y cuando me ve me dice, yo te conozco, y le digo sí. Entonces ella me dice que ella ya me atendió y me dijo que iba a cambiar. Si quería yo empezar un tratamiento con ella, pues yo había empezado un tratamiento más de 1 año con mi psicóloga y mi psiquiatra y no había un avance, que cada vez estaba peor. Y le dije que sí. Y para la gloria y sorpresa mía, con esa psicóloga estuve 5 sesiones, hermana, y en la 5ª sesión el Señor me dio el alta. El Señor me dio el alta. Cuando charlamos, una de las cosas que siempre se enfocaban era hacer la denuncia a mi esposo y yo le decía que no. Si el Señor en más de 1 año no permitió que yo hiciera, no lo iba a hacer. El proceso fue duro porque hubo momentos que mi esposo me detestaba tanto, me odiaba, no me quería ni ver, me decía que él nunca más iba a volver a esta casa. Y cuando me enfoqué tanto en mi restauración personal, empecé a ir a la psicóloga. Me acuerdo que en la primera sesión con la psicóloga, ella me dijo, el último día que estuve con ella, ¿no? A pesar que el primer día me dice que viniste acá y hablamos de tantas cosas y lloraste tanto, y yo dije, esta chica va a su casa y se suicida, me dice. Y en la 5ª sesión me dice, te tengo que dar el alta, yo no sé qué pasó en vos, pero yo veo otra mujer diferente, tu rostro es diferente, tu forma de hablar es diferente, tu postura es diferente, aún tu manera de vestir es diferente. Ella era Evangelia, conocía de Cristo y me dijo, yo sé que hay un Dios y acá atrás hay un propósito muy grande. Yo te veo bien, para mí estás bien, yo te tengo que dar el alta, me dice. Y ese día me dio el alta y yo dije, gracias Señor, porque hoy se cierra una etapa y comienza una etapa nueva en mi vida. Y así empezó este proceso. El Señor en 5 sesiones me dio el alta, me sanó de la depresión. Nunca más volví a sentirme triste, nunca más volví a sentirme deprimida. Fue algo que el Señor arrancó de mi vida. Fumaba de los 14, 15 años había empezado a fumar. Tal vez yo cuando estaba embarazada dejaba de fumar, cuando me amamantaba dejaba de fumar, pero después volví a agarrar el cigarrillo cuando me apartara, lo primero que agarraba. Y en este proceso lo primero que el Señor también me arrancó fue el cigarrillo. Me arrancó, yo hoy siento el olor a cigarrillo y es algo que no puedo soportar el olor. Y así el Señor fue restaurándome. Mi relación con el Señor es cada vez más fuerte. Y así que es tanto así que me decía, mami, vos no me puedes decir a mí que vos estás tan feliz por ir a la iglesia, me dice. Vos estás saliendo con alguien, me dice. ¿Con quién estás saliendo? Mira hasta dónde. Y yo le decía que no, que había conocido realmente a Jesús y Jesús había cambiado mi vida, porque era tanto el gozo, la alegría y la paz que había experimentado, que no sabía cómo explicarlo. Y cada día el Señor me sorprende. Cuando empecé a meterme de lleno con el Señor, a buscarlo, sí, mi esposo se levantaba. Era tremendo, él no tenía comunicación conmigo, él me había bloqueado por todos lados. Y cuando entré en este proceso y me di cuenta que me había orado por él todo el tiempo, yo le dije al Señor, un viernes nunca me voy a olvidar, a las 2 de la tarde, le digo, Señor, ¿por qué me tienes orando por mi esposo día y noche si yo había decidido separarme? ¿Cuál es tu intención, Señor? ¿Restaurar mi matrimonio? Si tú sabes que él no me escribe, no me habla, me desprecia, me tiene bloqueada del WhatsApp, le digo, Señor, si en tus planes está, le digo, Padre, restaurar mi matrimonio, yo quiero que tú me confirmes en el día de hoy. Y la confirmación va a ser que mi esposo me va a desbloquear del teléfono y me va a mandar un mensaje. No importa lo que me escriba, le dije al Señor, pero que me mande un mensaje. Y yo voy a tomar como la confirmación que tú quieres restaurar mi matrimonio y voy a obedecer, Señor. Para gloria y sorpresa mía, ese mismo día, a las 10:30 de la noche, mi esposo me desbloquea, me manda un mensaje donde me dice, te extraño, pero te odio. Lo único que hice es caer de rodillas y decirle, Señor, gracias, y llorar. Voy a aceptar tu voluntad. Y ahí empecé a orar. Nunca oré para que el Señor lo traiga a casa, siempre oré para que el Señor lo volviera a sus caminos, con el cual, para sorpresa mía, en 2 meses el Señor lo trajo a casa.
pero el Señor me había mostrado un sueño que Él venía y estaba distante, me abrazaba todo, pero estaba distante y yo no entendía, y era porque Él venía, y yo en mi casa tengo una casa adelante y un departamentito atrás, y Él venía y me dijo, yo voy a vivir atrás y vos adelante, con el cual también tuvo sentido un sueño que tuve una vez, que el Espíritu Santo me decía, a su tiempo te daré, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esa es la llave, esa es la clave, me decía. Así que mi esposo está acá, ese esposo volvió a casa. No fue fácil, no fue fácil. Los primeros tiempos, bueno, el Espíritu Santo me iba ministrando, me iba enseñando, me iba hablando, diciéndome, bueno, lávale la ropa a mi siervo. Yo decía, Señor, no, porque cuando él vino a casa me dijo, no quiero que me lave la ropa, no quiero que me limpies el departamento, no quiero. Si cocinas y comemos, bueno, güey, si hay comida voy a comer, si no, no te preocupes, me cocino. Y el Señor en su finito amor y misericordia me llevó a cocinarle, a lavarle. Y cuando me decía que le lave la ropa, yo le decía, Señor, pero él se va a enojar, porque yo lo conocía. Y el Espíritu Santo me decía, dile que me reclame a mí. Y empecé a lavarle su ropa, a limpiarle el departamento, con el cual después ver sus acciones, porque empecé a poner mis ojos en él, ¿no? El Señor, le dije al Señor que me sacara porque empezaba a volver a ser la mujer contenciosa, pero creo que fue que el Señor puso ese deseo en mi corazón de sacarme de acá, porque el Señor cuando lo trajo no lo movió más, porque una promesa que me dio el Señor una madrugada fue Jeremías 24, el canasto de los ciegos buenos, y así tal cual dice Jeremías se cumplió, la mitad de esa palabra. Y me acuerdo que oraba y le decía, Señor, no quiero volver a ser la mujer de antes. No quiero, Señor, sácame de acá. Fue un deseo tan grande que puso el Señor en mi corazón de irme de acá, con el cual me fui un mes. Para sorpresa mía, una amiga de Buenos Aires me escribe y me dice, hace una semana vengo pensando en vos. Y yo le conté un poco lo que estaba pasando porque nadie sabía. Y ella me dice, venite, yo te pago el pasaje. Y me fui. Todo momento le pregunté al Señor, Señor, si es tuyo, de tu parte, si viene de ti, dame paz. Y en todo momento sentí paz, todo. Y fue un proceso donde un mes estuve en la casa de mi amiga y me dediqué a buscar al Señor. Mi relación con Dios fue cada vez más fuerte. No dejé de congregarme. Y le dije, cuando tenga que volver, Señor, tú me vas a mostrar. En una oración, una madrugada, siento tan fuerte en mi corazón un temor que el Señor me decía, no te levantes contra mi siervo. Porque una de las cosas que llegó en este proceso a mis manos, ni bien entré, de que las mujeres debemos estar sujetas a nuestro esposo porque él es cabeza de la mujer. Una semana antes del Señor traerme, una madrugada siento una voz que me dice, entra en 3 días de ayuno. Esos 3 días de ayuno fue tremendo, porque el Señor hizo una liberación en mi interior tremenda. Y después de una semana le muestra a una hermana con la cual yo tenía una comunicación y me dice, anoche soñé con vos. Soñé así, que te veía radiante, que estabas lista para volver a un lugar, me decía, que era el tiempo, que vuelvas. Y yo decía, gracias Señor, y volví. Para sorpresa mía volví, mi esposo se volvió más duro, más distante, pero mi relación con el Señor fue cada vez más fuerte, que empecé a soportar hasta su desprecio, pero el Señor tenía un proceso, porque él no me pasaba plata ni en mi cuenta, no me saluda hasta ahora tampoco, pero el Señor me da paz en mi corazón, eso es algo que yo no sé explicarlo. El Señor siguió sanando cosas en mi corazón, porque un día pasó una situación que me dolió tanto y me puse a llorar y le decía al Señor, ¿por qué me duele tanto? ¿Qué es lo que estás queriendo de mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque esta situación me duele demasiado. Y me acuerdo que lloraba tanto y siento en su infinito amor y misericordia una voz que me dijo, entrégame el rechazo que vienes cargando desde el vientre de tu madre. Y ese día, eso fue un sábado, le entregué el rechazo al Señor, le dije, te entrego, Señor, porque no puedo hacer nada con él, te lo entrego a ti. Y eso fue instantáneamente. Al otro día mi esposo me empezó a depositar plata en la cuenta. Cuando él ni siquiera plata en la cuenta me depositaba, fue tan tremendo. Y viví cosas con el Señor, con el Espíritu Santo, que yo me di cuenta que para el Señor nada lo limita, no hay fronteras. Cuando oraba por mis hijas, que el Señor me muestre qué había en su corazón, el Señor me mostró una de mis hijas. Un día la acompaño a una tienda a comprarse ropa y me dio su celular. Y una clave de 5 dígitos, unos números de 5 dígitos vino a mi mente y el Espíritu Santo me dice, esa es la clave del celular de tu hija Brenda. Para sorpresa mía lo ingreso y el celular se abre, con el cual descubrí cosas. Me partieron el alma. Pero ese día, por primera vez le dije, Espíritu Santo, que no abra mi boca, que no le diga absolutamente nada hasta llegar a casa. Y ese día le solté en las manos del Señor a mi hija y a mi esposo, porque había descubierto una conversación entre ellos que fue, me acuerdo que salimos de ese lugar y llegamos a casa, yo no le dije ni una palabra a mi hija de ese tema exactamente, pero sí hablamos de otras cosas. Me encerré en mi habitación, me arrodillé y lloré.
Lloré tanto, tanto. Le di gracias al Señor por haberme mostrado la verdad. Y le dije, hoy lo suelto en tus manos, y sentí que algo salió de mi corazón. Y el Señor empezó a trabajar y a obrar. Más y más en mí empezó, Señor, a obrar tan grande en mi vida, que pese a la circunstancia que ven mis ojos naturales, mi corazón confía en Él. Y en todo momento tengo paz, tengo gozo, tengo alegría. Hay veces que quiero desistir, pero el Señor no me deja. Algo impresionante porque Él viene, me abraza, me fortalece y otra vez vuelvo a renacer, una fuerza en mi interior que solo Él lo hace. Sé que hay un propósito muy grande en nuestras vidas. Y le doy tantas gracias al Señor porque esta mujer que pensó en matarse un montón de veces porque era tanta la depresión que acarreaba, hoy se siente más viva que nunca. Y esa palabra que está escrito se cumplió, creo que es en Mateo, que habla que el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. Yo experimento esa vida en abundancia en el Señor. Yo experimento esa vida en abundancia cada día y le doy gracias a mi Padre Celestial porque hoy puedo decir que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Él me rescató de lo más profundo y hoy mi vida tiene sentido, hoy mi vida tiene una luz de esperanza, hoy mi vida cambió. Este año 2020-2024 fue un antes y un después en mi vida. El proceso dolió, lloré, pero gracias al Señor por el proceso, porque aprendí a conocerle al Señor de una manera que jamás lo había conocido, y tan real, y que te habla, y que viene y te restaura, y viene y te abraza, te alienta a seguir. Te da la fuerza, las herramientas. Es algo que no tiene explicación. Pero la clave, como me dijo el Espíritu Santo, es primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dice su palabra. Yo lo creo. Y yo sé que mis ojos verán su gloria. Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer. Dale me gusta en la manita arriba. Comparte con tus familiares y amigos. Presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal, activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en tu canal, Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí.